a definir el verbo guiar. Los diccionarios definen al verbo guiar como mover, o sea, algo que mueve. También se define como conducir o empujar. Son tres cosas. Mover, yo muevo esta silla, yo la conduzco y yo la empujo. O sea que nosotros estamos siendo, no de la respuesta, porque muchos ya podrán decir, mi vida la guía a Dios. No, espérese un momento. Mire que el ser humano está siendo ¿qué? Empujado, conducido y también ¿qué? Movido de un lado para otro. Alguien les está guiando la bendita vida. Hoy los hogares, cuando uno ve que, porque he tenido la experiencia de mirar hogares que aún van a misa, pero aún está la guerra en la casa, está la grosería, y uno dice, yo no entiendo. ¿Por qué si están en un mundo espiritual, aún que les está guiando por un camino que no es? Pero la pregunta es, ¿quién está guiando nuestras vidas? Y cuando me hago la pregunta, viene una cantidad de cosas que podemos sacar en esta mañana de quién está guiando a los seres humanos el día de hoy. Veo cristianos donde, aunque alaban en el momento, su cara es de tristeza, su cara es de desesperanza, y uno dice, Dios mío, no sé, ¿están en Dios o en quién está guiando su bendita vida? Cuando uno escucha hablar a cristianos, hablan de sus tristezas, de sus amarguras, pero uno dice, confía en el Señor, amén. Y uno dice, no, yo no entiendo cómo es que esto está pasando, si hablas del Señor, pero la tristeza está en tu rostro, la desesperanza. ¿Quién está guiando nuestras vidas? Y vaya que me he encontrado con sorpresas grandes, porque hay personas que he identificado que les guía algo en su vida. Lo primero que sale es la culpa. Hay muchas personas que quien las mueve, las empuja, las conduce, es la culpa. Son las personas que por lo que no han logrado superar recuerdos del pasado. Recuerdos. Y es que a mí me ofendieron. Y es que a mí me hicieron. Y pasa 40 años y 40 años. Y eso es lo que guía su vida. La culpa. ¿Cuántas personas hoy, aunque ya pasaron por el confesionario, cometieron un pecado hace 20 años, pero todavía en su mente está ¿qué? La culpa. La culpa. Todavía no han logrado ni perdonar ni perdonarse a ellos mismos, porque dice, yo soy la porquería. Va del Padre, la confiesa, yo te absuelvo. Y sale de la confesión y dice, yo soy porquería, porque yo cometí pecado. Y se sigue todos los días que culpando, dándose látigo todos los benditos días, porque cometiste algo, te equivocaste en el pasado y llevas 20 años y todavía te sigues latigando por lo que hiciste. Y ese sí que conduce, y he visto muchos cristianos que eso es lo que lo conduce, es lo que lo mueve, es lo que lo empuja a la vida. Lo que hiciste hace y hoy sigues con lo mismo. En el Génesis 4:12, en el libro del Génesis 4:12, Dios le dice a Caín, cuando cultives el campo, no te entregará su fertilidad, andarás errante y vagamundo por el mundo. Algo que identificó a Caín, ¿qué fue? La culpa. Caín andó por la vida como un
Una persona que fue por toda su vida, pero con la cabeza que gacha. ¿Por qué? Por la culpa. ¿La culpa de qué? Algún día se le ocurrió la bendita idea de matar a su propio hermano. Mató a su hermano Abel. Yo siempre pensé que, dije, si Caín le hubiera pedido perdón a Dios y hubiera confiado en él, seguramente su vida, su historia hubiese cambiado. Pero no. Caín representa a esas personas que cometieron errores en el pasado y que toda su vida la pasan con la cabeza así. Pero eso no se quedó allá. Aquí hoy en día todavía hay personas y sobre todo hay mujeres que en el pasado hicieron algo y todavía está hoy aquí en el presente. Mujeres que abortaron en el pasado y aún todavía abortaron hace 20, 30 años y todavía la culpa la tienen hoy en día. Sabiendo que ya han pasado, no sé cuántas veces han pasado por un confesionario y el padre siempre les ha dicho: yo te absuelvo. Y no confiamos en esa palabra. No confiamos en que Dios tiene el poder para quitar nuestras culpas. Voy a decirle algo. Dios es experto en algo. ¿Saben que Dios es experto? En perdonar pecados en el nombre de Jesús. O sea, cuando Dios te perdona los pecados, dice que Él los olvida, los envuelve y los tira al mar. De una manera figurada estoy hablando. O sea que lo que tú hiciste en el pasado, si ya le pediste perdón a Dios, le preguntas a Dios: Señor, el pecado que cometí hace 20 años, y Dios te va a decir: ¿cuál pecado? ¿De qué me estás hablando tú? No, Señor, es que yo obré mal hace 20 años y Dios te dice: perdón, yo no me acuerdo de eso. Me acuerdo de lo que hiciste ayer, pero lo que hiciste hace 20 años no me acuerdo. ¿Sí me hago entender? Él no se acuerda, pero tú sí te acuerdas. Y eso es lo que guía tu vida. Y eso, ojo, y esa culpabilidad produce enfermedad. Porque llega la tristeza, la depresión, la soledad, el insomnio, una cantidad de cosas que trae la culpa. Por eso, en el Salmo 32, versos 1 a 2 dice: feliz el que está suelto de culpa, a quien le han enterrado sus pecados. Feliz el hombre a quien el Señor le imputa el delito y en cuya conciencia no hay engaño. Feliz ese hombre que está libre de la culpa. Dice que ese hombre es feliz. Feliz el que está suelto de culpa. Yo quiero decirte que así tus pecados sean tan grandes, sean como el rojo escarlata, dice el Señor, yo los dejaré más blancos que la nieve en el nombre de Jesús. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda limpiar en el nombre de Jesús. Todo el pecado, mire, te perdona el pecado y con su sangre borra toda consecuencia que deja el pecado en el nombre de Jesús. Tenemos dos cosas maravillosas. Primero tenemos la confesión que perdona el pecado. Y por otro lado tenemos la sangre de Jesús, porque usted sabe que toda culpa trae consecuencia. Pero ¿qué hace la sangre de Jesús? La confesión perdona mi pecado. Y la sangre borra la consecuencia de mi pecado en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que vimos ayer cuando la sangre de Cristo se derramó sobre este lugar. Fuimos sanados porque nos limpió ese pecado que habíamos cometido, que solo hablamos el día de ayer en el proceso de sanación y liberación. Y vimos el día de ayer que ese pecado no lo perdonó Dios.
Pero como siguió el pecado, la culpa en nuestras vidas, nos enfermó. Y mucha gente ayer recibió sanidad porque Jesús, a través de su sangre, borró la consecuencia del pecado. Yo no sé si usted esté feliz el día de hoy, pero yo te digo que si hoy tú dices, Dios me perdonó, y lo crees en el corazón, comenzarás a sanar muchas cosas que hoy todavía, porque es que yo encuentro gente que lleva mucho tiempo en el Señor, pero aún todavía el recalcitrante, ese pecado ahí, te da. Te equivocaste en la vida. No quiero aquí ser abogado del diablo. Te equivocaste en la vida, listo, te equivocaste. Pero te arrepentiste. Te sentiste mal, como todos nos hemos sentido mal en obrar el pecado. Y no quisimos reconciliarnos con Dios y con la sociedad. Y ya, deja eso. Porque si tú no le permites a Dios y no permite dejar la culpa atrás, pues vas a pasar tu vida en tristeza y amargura. Mire cómo funciona. Moisés, ¿quién fue? Un asesino. Moisés fue un asesino. Pero ¿sabe qué pasó? Pasó por las manos de Dios y confió en su misericordia, de que Dios tenía el poder para perdonarle el pecado que había cometido. Y Moisés dijo, aunque soy asesino, si Él me perdona, yo soy libre de culpa. Y por eso Dios dice, ¿crees que eres libre de culpa? Porque yo tengo poder para quitarte la culpa. Si lo creo, Señor, entonces ahora ven, de asesino te voy a pasar como el líder del pueblo de Israel, en el nombre de Jesús. ¿Sí se da cuenta? Si Moisés hubiese seguido con, no, soy asesino, yo maté. Y el Señor lo llama, no me llames a mí, yo sé. Sino que tan pronto escuchó la voz de Dios, dijo, me estás perdonando. Y si tú me perdonas, a mí me importa ya. Yo no sé qué fue lo que hice, pero ahora yo quiero ir adelante, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Dios dice, yo tengo poder cambiarte de un asesino a ser un gran líder, para que la historia te recuerde, no como asesino, sino el gran héroe que sacó a los israelitas de la esclavitud a la bendición en el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa con tu vida. Cuando eres libre de culpa, Dios te saca de esa cárcel donde estás y te lleva a la tierra prometida en el nombre de Jesús. Dile al que tiene al lado, hoy Dios quiere hacerte libre de la culpa. También pasó con David. David, ¿quién fue? Asesino, mal padre. Pero él se encontró con su Señor. Él se encontró con su Señor y él supo que Dios tenía poder para perdonar pecados. Él lo supo. Y pasó de ser villano a ser recordado como que el hombre según el corazón de Dios. Yo te digo, no sé cuál pudo ser tu pecado. Pero yo te digo que sí. No sé cuál sea tu pecado, pero algo sí te digo, que yo conozco un Dios que tiene poder para perdonar ese pecado que tú hiciste, en el nombre de Jesús. Y que tiene el poder. Hay un pecado que no perdona. Hay un pecado que no se perdona. ¿Y sabe cuál es el pecado que no se perdona? Creer que Él no tiene poder para perdonar mi pecado en el nombre de Jesús. Dice, así sean como el rojo, como el púrpura escarlata, yo te voy a dejar más blanco que la nieve en el nombre de Jesús. Por eso hoy, no sé lo que tú hayas hecho en tu pasado. Lo interesante es que Cristo murió por tu pecado. Lo interesante es que Él derramó su sangre para limpiarnos de toda la consecuencia del pecado. Y si tú le permites
eso pasará en este lugar. La sangre de Cristo fluirá por tu corazón, por tu mente, y te librará de la culpa. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a poder enfrentar la vida como la enfrentan los hijos de Dios, con la cabeza levantada, con un dice, claro, Señor, yo, si tú me perdonaste el pecado, ahora, Señor, estoy aquí para asumir un liderazgo en el nombre de Jesús, para salir de esa tierra de esclavitud y ir a una tierra que emana leche y miel. ¿Cuánto me dicen amén en el nombre de Jesús? Dile al que tiene al lado, Dios nos va a sacar hoy. La culpa. En consejería se ve mucho eso. En la consejería uno ve, Fernando, mire, y uno dice, ¿y ya te confesaste? Sí, yo ya me confesé. Pero por si las moscas también ya me confesé 50 veces más. Ya te perdonó. ¿Sabe que en qué estás incurriendo? En el pecado que no se perdona. Es dudar del poder de Dios. No dudes del poder de Dios. Ojo, hago un paréntesis. Eso no te da autoridad para que sigas pecando, ¿no? Como Dios porque hay bueno, si Dios dice que envuelve el pecado y no lo recuerda más, entonces yo vengo a hacer lo que quiera. Y cuando venga, Él ya. Entonces, lo que pasa ahorita en Semana Santa, ¿qué es? Todo el mundo se confía de eso y cree que Dios es alcahuete. No, tú ya pecaste y ya eres consciente de pecado. Entonces, porque la gente dice, ¿cómo es? El que peca y reza y juega a eso. No, tú ya sabes que ya pecaste y ya tienes tu corazón, como le dice el Salmo 51, contrito y humillado, y Dios no desprecia ese corazón. Entonces ya estás libre de culpa en el nombre de Jesús. Ya lo que hiciste, no lo hiciste. Te queda una tarea que tienes que hacer, es reparar las víctimas de tu pecado. Pero bueno, ese es un trabajo, pero que tu conciencia quede hoy limpia en el nombre de Jesús. Entonces el primero, yo he visto que hay muchas personas que le guía la culpa. Voy a otra, siguiente persona. Hay muchas personas que también le guía el miedo. El miedo. Vamos al libro de Jueces, por favor. Jueces, en el capítulo 6, en el verso 11 en adelante, dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encima de Ofra, propiedad de Joás y Abin Ezer, mientras su hijo Gedeón, diga conmigo Gedeón, estaba limpiando a escondidas el trigo en el lagar para que los madianitas no lo vieran. ¿Dónde estaba Gedeón? ¿Dónde estaba? En el lagar, limpiando el trigo en el lagar, oculto. ¿Para qué? Para que los madianitas no lo vieran. Vamos leyendo. Pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Oiga, qué chistoso. Qué chistoso. ¿Gedeón dónde está? ¿En dónde está? Porque vienen que los madianitas es un pueblo que el pueblo de Israel había pecado. Y Dios dijo: por el pecado voy a entregar a estos judíos a los madianitas, otro pueblo. Y entonces esos madianitas estaban ganando territorio. ¿Y qué hace Gedeón? A esconderse. Y que le digan: mire, eso es como sarcasmo, ¿no? Oiga, se está escondiendo. El que se esconde es ¿quién? Un miedoso. Y entonces Gedeón se está escondiendo y Dios se le aparece y le dice: hola, mi valiente. Hola, mi valiente. O sea, tremendo como Dios. El Señor está contigo. Gedeón respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto?
¿Dónde ha quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te lo envío. Gedeón replicó: perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. El Señor contestó: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Palabra de Dios. Gedeón estaba miedoso. Oiga, qué chistoso. ¿Sabe cómo se recuerda a Gedeón hoy en día? Como un héroe. Gedeón es un héroe. Pero este héroe estaba lleno de ¿qué? Miedos. De miedo. Y Dios le dice a los miedosos: hola, mis valientes. Hay cosas que producen el miedo. Voy a enumerarles algunas cosas. Lo primero que produce el miedo es el fracaso. Cuando tú has fracasado. Cuando has fracasado y tienes que enfrentar un presente, ¿qué pasa? Le da miedo. Porque piensa de una vez, dice: ¿y si vuelvo a fracasar? Mejor ni siquiera lo intento. Hay personas que Dios le dice: fracasaron en un negocio hace mucho tiempo y nunca más vuelven a intentarlo. Nunca más. Y la respuesta que le dan a uno es ¿cuál? Es que hace 20 años yo fracasé. ¿Y por qué no lo haces de nuevo si Dios está contigo? Pero ¿qué tal si vuelvo a fracasar? Sí, me hago entender. Y nunca salen de ahí por el miedo. Porque fracasaron en el pasado. Y entonces no pueden enfrentar el presente y menos proyectarse al futuro. Porque ya son los fracasados. No dan un pie porque están llenos de ¿qué? De miedo. De miedo. Fracasaron en una relación, dice: yo nunca me vuelvo a enamorar. Porque qué tal que me vuelvan a hacer daño. Qué tal que me vuelvan a herir. Mejor no. Entonces está lleno de ¿qué? De miedo. Dile al que tiene al lado: no sea miedoso. El miedo. Pero también sabe que el miedo es un espíritu. ¿Sabía? Voy a comprobarlo. Segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, capítulo 1, verso 17. Dice: perdón, 1:7 digo. 1:7. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Fortaleza, amor y templanza. O sea que se dice, el espíritu que yo le he dado es un espíritu de ¿qué? Fortaleza, amor y templanza. O sea que hay un espíritu, y dice: no les he dado el espíritu de ¿qué? De temor, de miedo. O sea que también nosotros a veces somos afectados por un espíritu que se llama el espíritu de miedo. De miedo. O sea, hay una influencia espiritual.
Normalmente se ha visto que hay niños, ayer hablábamos de las maldiciones que vienen intergeneracionalmente. Si hay niños que a corta edad ya están experimentando el miedo, que uno no sabe por qué, porque ellos no han pasado por el fracaso, hasta ahora comienzan la vida, y son niños que a todo momento viven ¿qué? Con miedo, y siempre tienen que tener la luz ¿qué? Prendida, no pueden dormir con la luz apagada, o tienen que dormir con el televisor prendido. Pero lo más terrible es que aún hoy he escuchado personas que tienen 40, 50 años y tienen que dormir con el televisor prendido. Tienen que dormir con la luz prendida. No pueden dormir. Cuando se apaga todo, de una vez comienzan a tener ¿qué? Miedo. También es una influencia espiritual. También el miedo es producido por los sentimientos de condenación, lo que acabamos de decir. Cuando uno no tiene la culpa encima, uno le produce ¿qué? Miedo. El miedo. Muchas de las personas se torturan. Tomamos el ejemplo del aborto y sienten miedo. Dice, yo lo hice y como han dicho que eso es condenación, pues yo me voy a condenar, y sientes miedo. O sea que también los sentimientos de condenación producen miedo. También hay otros, las palabras de personas con autoridad que influenciaron mi vida. Yo pienso que todas esas palabras nos afectaron a todos, ¿verdad? Inclusive en el ámbito espiritual. Cuando te decían en la noche, cuando eras pequeño, si no rezas, se lo lleva el que, bueno, se lo lleva el coco, lo va a sacar de las paticas. Y entonces uno no oraba por amor a Dios, sino porque por miedo de que viniera el coco. Y hoy mucha gente, ¿sabe qué? No se acerca a Dios o haces cosas para Dios, ¿sabe qué? Bajo el efecto de ¿qué? Del miedo. Bajo el efecto del miedo. No peca, no porque ame a Dios, sino no peca ¿por qué? Porque le da miedo. Pero en su corazón quiere pecar, pero se abstiene de hacerlo porque dice, ese señor me puede aniquilar. Mientras uno debe pecar, no por miedo, sino porque le tienes amor a Dios. Porque le tienes amor a Dios. A veces mucha gente dice, toca ir a misa el domingo. Porque qué tal que me pase algo en la semana. Siente miedo. Entonces también estos elementos componen también el miedo. El fracaso, el rechazo, el menosprecio, los sentimientos de condenación, las palabras de aquellas personas que influenciaron nuestra vida, o personas que también crecieron bajo una disciplina rígida, donde todo le condenaban a uno, y uno era miedo. En esta Semana Santa, recuerdo que me decían, no coma carne, porque si come carne, se va a ir para la piscina de azufre. Y uno decía, le acercaban un pedacito de carne, y uno, no, Señor, no, el diablo en persona. Y uno no comía la carne por el miedo. Por el miedo. Hacía oraciones para que se le convirtiera en pez, dice aquí Cristina. Por eso hay personas, entonces miremos algo. Hay personas que le guía que la culpa. Hay otras personas que le guía que
el miedo. Yo quiero que te zafes del miedo de Dios. Por eso dice, primera carta de Juan 4:18. En el amor no cabe el temor. Antes bien, el amor desaloja el temor. ¿Sabe qué quiere? Te voy a decir algo. ¿Cuántos quieren ser libres de miedo el día de hoy? Primera de Juan lo dice. El amor a Dios aleja todo temor, todo miedo, en el nombre de Jesús. Yo te invito para que en esta cuaresma no hagan las cosas ¿por qué? Por miedo. Toca ir a la misa, toca ir a las novenas, toca ir a las novenas no, a las procesiones, a todo lo que propone la iglesia, pero toca ir ¿por qué? Por miedo. Por miedo. Yo te digo, vive esta cuaresma no por miedo, sino por amor a Dios. Que ese sea el motor, eso sea lo que te motive en la vida, el amor a Dios. Ahora, no estés con Dios por miedo de que Él te vaya a coger con un pie y te vaya a hacer así. No establezcas una relación con Dios por miedo, sino establece una relación con Dios porque le amas. Porque le amas a Él. Y eso es lo que cuenta, no por miedo. ¿Cuántos me dicen amén? Y voy a dar el tercero. Esta predicación tiene primera y segunda parte. Hoy es la primera parte. A muchas personas también le guía, a ver si conoce alguna de ellas, la ira y el resentimiento. ¿No ha pasado esto en su familia? Que llega y sirven el desayuno y uno se sienta y uno dice, ¿quién preparó esto? Yo, ¿por qué? De una vez, no, era para decirle que le quedó muy rico el desayuno. Hay personas que le mueve ¿qué? La ira. Y a todo momento van estallando por todo. Por eso su tercer apellido es Fosforito. Por cualquier cosa se prenden. No se les puede decir nada. Porque eso es lo que los guía en la vida, la ira, el resentimiento. Y es que me hicieron, me ofendieron, y eso, y eso, y eso, y eso, y esa es que su vida llena de ira a todo momento. Y a todo lo que le preguntan, ¿y por qué? ¿Cómo? Con dos piedras en la mano. Dice Job, capítulo 5, verso 2. Porque la rabia mata al insensato y la pasión da muerte al imprudente. Job capítulo 5 verso 2 dice, porque la rabia mata al insensato y la pasión da muerte al imprudente. Y hoy vemos a muchas personas así caminar por la vida, ¿no? Y la ira es la que los conduce a todo momento. Y por eso los resultados de estas personas son tremendas. Hay personas que por un momento de ira han dañado toda su vida. Por un momento, por un segundo de ira. Recuerdo un caso que pasó en la 34. Una persona que tenía un puesto militar alto y de pronto pasó un taxista y le cerró. Y ella se llenó de ira y sacó su revólver y ¡pum! Lo mató. Todo lo que había construido durante toda su vida
un segundo de ira acabó con todo. Por eso dice el Salmo 30, el Job 5:2, porque la rabia mata al insensato y la pasión da muerte al imprudente, al necio. Dice el Salmo 31, verso 10. Bueno, lo vamos a dejar para más adelante este versículo, porque va asociado a la ira. Hay otras personas que también le guía, ¿qué? A ver si conoce a alguna de ellas. La tristeza. Ese es el pan de cada día de esas personas. Y es lo que le guía, ¿qué es? La tristeza. A todo momento van con ¿qué? Con unas caras que tristes. Y levantan las manos y tú crees en el Señor. Amén. Amén. Pero ese amén sale de ¿qué? De la tristeza. La tristeza porque algo te hicieron, te abandonaron. Yo sé que si te abandonaron eso crea un vacío, pero la tristeza no puede guiar tu vida. No puede guiar tu vida, la tristeza no puede guiar tu vida. Hay personas que porque el esposo se fue, la esposa se fue, todos los días la tristeza es lo que los conduce. Y van así por la vida, tristes. Y entonces la tristeza es también como una cárcel que no deja ver qué. El que anda triste se mete como en una cárcel y por tanto no puede experimentar qué, la gloria de Dios. No puede, el triste no ve que hay árboles. El triste no puede ver que hay pájaros que vuelan. No puede ver el cielo. No puede ver los ríos. ¿Y sabe por qué no los puede ver? Porque está triste. No puede disfrutar de un buen almuerzo. Se le apaga la vida al triste. Por eso así el Salmo 31:10 dice: mi vida se gasta en la tristeza. Mi vida se gasta en la tristeza. Y dice Proverbios 17:22: el camino, el ánimo abatido seca los huesos. El ánimo abatido seca los huesos. Ya para ir terminando, vamos a sacar a otra persona, a ver si conoce alguna de ellas. ¿Cuál es la primera? La culpa. Segunda. Tercero. La cuarta. La tercera es la tristeza, la cuarta es la ira y el resentimiento, y la siguiente es la tristeza. Pero hay otras personas que le guía esto, el materialismo. Lo material es lo que lo guía, y eso porque se sienten seguras que si tienen cosas en la vida es. Entonces, si tienen plata, son, y si no tienen, no son. Les mueve, el dinero les mueve la vida. Y se entran en depresión cuando ¿qué? Cuando no tienen ¿qué? Plata. Y Jesús dijo: no tan solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los materialistas no pueden saber que Dios alimenta con su palabra. Un señor cierto día dijo: en vez de estar 2 horas allá, porque mucha gente, estar acá es hacer nada. No, es el grupo de los desocupados. Y esa persona dijo: en vez de estar allá 2 horas haciendo nada, se deberían poner a trabajar, que trabajando es que se produce. Él no sabe responder que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el hombre materialista es un hombre que prisionero de lo que tiene.
¿Usted sabía que los grandes santos descubrieron esto? El término libertad. Dijeron algunos: entre menos tengo, más libre soy. Y entre más tengo, más esclavo soy. Vaya a ver una persona llena de mucho dinero. No puede dormir pensando que le van a robar, que lo van a secuestrar. O sea, es tremendo una vida así. Por eso hay muchas personas que le guía ¿qué? El materialismo. Y piensan que las posesiones son la felicidad de sus vidas. Yo quiero decirte que sí, hay que tener cosas en la vida, pero tu vida no depende de las cosas que tienes. La felicidad de la vida no está en que tengas un carro o una casa. Hay gente que sabe que tiene una casita humilde y es triste porque tiene una casita humilde porque ya quiere tener ¿qué? Una mansión. ¿Por qué no te alegras con lo que tienes? ¿Por qué no te alegras? Tal vez sea humilde, muy sencilla, pero alégrate porque tu vida no depende de ¿qué? De lo material. Tu vida debe depender de Dios, no de las cosas materiales. Y hoy el hombre no se quiere acercar al Señor. ¿Por qué? Porque hay que ¿qué? Trabajar, trabajar y trabajar. Enumerémoslos de nuevo y vamos con el último y entramos en la oración. Menos mal que eso es para otro país, no para acá. Y voy a dar la última. A muchas personas, ¿sabe qué le guía? El qué dirán. Uy, sí, ya. El qué dirán. Y caminan en la vida por el qué dirán. El qué dirán. Y el qué dirán crea algo. Apariencias. Apariencias. Y entonces el vecino se compró el carro. Y entonces yo también tengo que comprarme el carro porque qué dirá la gente que yo soy pobre. ¿Sí o no? El qué dirán. Hay que casarse, mija. Porque de pronto, porque qué dirán si te quedas solterona. No le busques marido porque ella sea feliz, sino ¿por qué? Porque qué dirán mi hija solterona. Yo no quiero tener aquí en la casa una que vista santos. Y todo se hace por el qué dirán. Y hay gente que se ha endeudado y ha quedado en la ruina por el qué dirán. ¿Qué dirán? Y les maneja la vida eso. Y les maneja la vida eso. El qué dirán. ¿Qué dirán mis amigos del norte si yo no tengo las últimas zapatillas? ¿Qué dirán si no tengo los últimos muebles? ¿Qué dirán? ¿Y qué dirán? ¿Y qué dirán? Leo me dice que aquí nos estamos despidiendo. Dios les bendiga. Estamos haciendo una prueba. Dios les bendiga ya en sus casas.